En Internet, el género del terror siempre ha estado entre los más populares. Personajes como Slenderman o Siren Head vivieron en las pesadillas de muchas personas hace una década. Wow. Pero si tuviera que pensar en un personaje o criatura que ha aterrorizado al planeta en los últimos años, sin lugar a duda, tendría que ser alternates, mimics, doppelgangers, dobles. Hay muchos nombres para estas criaturas, pero ¿qué son exactamente? Verán, esa respuesta depende bastante de la cultura a la que se le pregunte. En una gran parte de Europa son considerados un ser que jamás deberías de ver. Una señal de que algo malo, como la muerte, está cerca. Este fenómeno se repite a lo largo del mundo y aunque es un tema que había pasado desapercibido por un tiempo, en la actualidad ha vuelto a la superficie como uno de los exponentes más grandes del terror. Y hoy les voy a contar una historia. Mi historia. De la vez que vi un doppelganger y viví para contarlo. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos a punto de estrenar una nueva sección en el canal donde ustedes me podrán enviar sus historias de terror para que las lea. Ojo, tienen que ser historias reales. Y para comenzar con el pie derecho, les voy a contar una historia real que me ocurrió a mí. Y no solo me ocurrió, me sigue en la actualidad ocurriendo. Suena aterrador y es porque sí lo es. Y si tú tienes una historia de terror real que quieres que revise y potencialmente la ponga en el canal, mándame un mail contándomela a este correo que estás viendo en pantalla. Ojalá puedan apoyarme en esta nueva aventura. Y sin nada más que decir, continuemos con su video. En esta casa pasan cosas raras, porque cuando estábamos poniendo las ventanas de la cocina, yo estaba también ya cerrando todo, estaba cerrando las ventanas de la noche, ya todos se habían salido, yo era la última persona en la casa, listo para cerrar, cuando en la cocina veo hacia la cochera, había una sombra viéndome. Desde la ventana. Para los que no me conocen, mi nombre es Patricio Ramírez y vivo en una casa embrujada. Alrededor de hace unos 5 años me mudé a una nueva casa con mi familia y desde el inicio nos dimos cuenta de que había algo raro en ella. Aunque podría contarles toda la historia de cómo nos enteramos de que estaba embrujada, ese no es el tema del día de hoy. Hoy les quiero contar sobre el doble que vive en mi casa y cómo creo que quiere suplantar a mi hermana mayor. Escucho cómo abren la puerta del cuarto, que se escucha el como... Estaba escuchando el audiolibro y de repente empiezo a escuchar como... Primero no supe de quién era la voz. La voz de un hombre empezó a hacer como ese tipo de ruidos como... Ay, ay, no sé qué hay. Y era la voz de un hombre y dije, es Pato. Pero de repente el audiolibro se empezó a escuchar extraño, como que la voz empezó a sonar de que... Y le piqué a pausa. Abro la puerta del baño y no hay nadie. Alex está dormida. Alex está dormida y no hay nadie. Todo empezó una noche. Me encontraba trabajando en mi computadora. Llevaba varias horas encerrado en mi cuarto sin saber qué era lo que pasaba fuera de él.
Después de un tiempo, terminé lo que estaba haciendo y al ver que eran aproximadamente las 9 p.m., decidí bajar a la cocina para hacerme algo de cenar. Quiero parar un poco para aclarar la distribución de la casa. Saliendo de mi cuarto, tienes el cuarto de mi hermana Clau a tu derecha y el camino a las escaleras que llevan al primer piso a la izquierda. Continuando con la historia, salí de mi cuarto y me dirigí hacia las escaleras cuando de pronto escuché algo atrás de mí. Pato, ven. Era la voz de mi hermana Clau llamándome desde su cuarto. Voy, le contesté. No lo pensé mucho. No era raro que mi hermana me hablara. Siempre hemos sido muy unidos. Me puse en marcha a su cuarto, pero antes de entrar, me percaté de una cosa. Todas las luces estaban apagadas. El cuarto de Clau tiene un baño al lado opuesto de la entrada, y dentro del baño hay otra puerta que conecta a un closet. Mi primer pensamiento fue que mi hermana estaba dentro de su closet hablándome. Esto debido a que cuando me habló, su voz se había escuchado un poco ahogada, como si me estuviera hablando desde muy lejos. Con un poco de miedo entré a su cuarto. La situación se me hacía extraña, pero estaba seguro de que solo estaba exagerando. ¿Clau? ¿Estás en tu closet?, pregunté. No hubo respuesta. Seguí avanzando por su cuarto hasta que me posicioné enfrente de la puerta del baño. Esta se encontraba entreabierta y aunque no era la primera vez que entraba ahí, algo se sentía mal. Es como si todo mi cuerpo me dijera que no debía de entrar ahí. Me sentía extraño en mi propia casa, como si no perteneciera. Así que decidí darme la vuelta y fingir que no había escuchado nada. Pero esta farsa me duró pocos segundos, porque en el camino de regreso me encontré con mi hermana, Clau, subiendo las escaleras a la cocina. Acababa de llegar a casa y con una mirada extrañada me preguntó, ¿qué haces en mi cuarto? Le conté lo que acababa de ocurrir y juntos fuimos a revisar su closet. Afortunadamente no había nada ahí, pero los dos nos quedamos con una sensación extraña por días. Ese fue el inicio de las apariciones del doppelganger de mi hermana. Entonces de repente se va a salir de mi cuarto, se voltea y yo vengo llegando. Y me dice, tú me hablaste, tú estabas ahí. Y yo le digo, no, yo no estaba, yo vengo llegando, acabo de subir las escaleras. Como los hermanos Ramírez nos dedicamos al terror, rápidamente agarramos el tema de juego. Bromeábamos diciendo que el doble de Clau la quería suplantar, que se convertiría en la nueva Clau y seguiría su vida. ¿Alguna vez vieron la película de Oz? Bueno, algo así, pero en la vida real. Aunque nos divertíamos con la broma, lentamente empezaron a ocurrir cosas extrañas. Esta es una historia que le pasó a mi otra hermana, Andrea. La entrada principal de mi casa te lleva directo a la sala y a la izquierda hay una puerta que da a la cocina. Andrea se encontraba comiendo ahí. Era aproximadamente la 1 p.m. cuando, sin escuchar que la puerta se abriera, vio a Clau utilizando un vestido pasar directo de la entrada a la sala. Fue un poco extraño, ya que usualmente Clau no estaba despierta a esas horas, mucho menos arreglada de esa manera. Probablemente tuvo un evento, pensó Andrea, por lo que se paró y decidió ir a hablar con ella. Pero para su sorpresa, Clau no se encontraba en la sala. La buscó por toda la casa cuando la encontró, en su cama, durmiendo. Andrea no sabía qué pensar. ¿Cómo había llegado ahí en tan poco tiempo? Aparte, ¿cómo se había cambiado de ropa y desarreglado? No tenía sentido alguno. De seguro estaba muy cansada y se fue rápido a dormir. Cuando se despierte, le pregunto. Y con ese pensamiento, Andrea se retiró. Algo que me gustaría contar antes de continuar con la historia es que me sorprende mucho cómo Andrea no pensó en ningún momento que tal vez se había equivocado o que no había visto bien. No, ella estaba segura de lo que había visto. Nunca lo dudó. Una vez despierta Clau, Andrea fue y le preguntó, «Oye, ¿a qué evento fuiste hoy o por qué andabas tan arreglada?» Clau no supo cómo contestarle. ¿Arreglada?
Pero si no he salido de la casa hoy. Andrea la miró confundida. Pero yo te vi. Ibas entrando a la casa y traías el vestido ese que utilizaste en una de tus firmas de libros. ¿Un vestido? Espera, ¿cuál vestido? El vestido ese, el que tiene arreglos florales que te gusta mucho. Clau pasó de estar confundida a completamente aterrada. Miró a Andrea directo a los ojos y le dijo: ese vestido lleva perdido más de 2 meses. Silencio total. Nadie dijo nada. Las dos entendían lo que había ocurrido, pero ninguna quería aceptarlo. Andrea había visto a alguien idéntica a Clau usando un vestido que llevaba perdido por meses. Fueron corriendo a su closet para corroborar la historia, pero, como por arte de magia, el vestido se encontraba ahí, colgado, como si nunca hubiera faltado en primer lugar. Y de repente ya voy a salir, bajo las escaleras y veo que Claudia va llegando con otra ropa totalmente diferente. Ajá. Y le dije, ¿no estabas arriba? Y me dice, no, voy llegando. Y yo, ¿te acabo de ver pasar? Ajá. Le dije, ¿fuiste a tu cuarto? Ajá. Y me dice, no, voy llegando. Y yo, De que no, hasta me acuerdo que traías puesto. sí, y le dije, pero pues traías tu vestido verde. Y ahí yo puse cara Claudia de... puso cara de, güey, ¿qué pedo? Porque ese vestido, específicamente ese vestido, lo tenía perdido. Llevaba semanas perdido mi vestido verdoso cafezoso. Dije, claro, no me digas eso. Sí, Y dude. justo en ese momento apareció el vestido. Sí, o sea, en ese momento yo subí y en mi closet estaba colgado. La última historia que les contaré de mi familia es, sin lugar a dudas, la más escalofriante. Esta le pasó a mi mamá, y existe una versión escrita que pueden encontrar en el libro que saqué con la Sociedad de las Pesadillas, llamado ¿Cuándo apagas la luz? 30 casos reales que no te dejarán dormir. Como muchos de ustedes ya saben, la familia Ramírez tiende a viajar mucho por temas de trabajo. Es raro, pero hay veces que la casa se termina quedando tan solo con 1 o 2 personas cuidándola. En esta ocasión le tocó a mi mamá y a mi hermana especial, Christy. No profundizaré en quién es Christy o qué es lo que le pasa, pero para los que desconozcan del tema, es mi tercera hermana y cuenta con una condición que le impide muchas cosas. Volviendo a la historia, mi mamá había terminado de preparar a Christy para dormir. Un contexto que necesitan saber es que Christy duerme en una cama directamente al lado de la de mis padres. Volviendo a la historia, eran las 10 p.m. y mi mamá había acabado su rutina de noche, por lo que se acostó y decidió cerrar los ojos. No tardó tanto en conciliar el sueño, pero a los pocos minutos de esto, se levantó abruptamente al escuchar que la puerta del closet se había abierto. Lo primero que pensó fue, Christy se levantó. Esto era, sin lugar a dudas, un pensamiento muy común. Christy es una persona a la que le gusta la noche, por lo que no era extraño que se parara a mitad de esta y se pusiera a caminar por la casa. Decidió no darle importancia y volvió a dormir. Pero su sueño fue nuevamente interrumpido, ya que volvió a ocurrir lo mismo. Se levantó de golpe debido al sonido de la puerta del closet abriéndose. Esta vez, un poco más enojada, decidió ver qué era lo que ocurría, pero no se esperaba lo que encontró. La puerta del closet se encontraba abierta, pero Christy estaba dormida en su cama. Mi mamá empezó a entrar en pánico, por lo que hizo lo que siempre hace cuando tiene miedo. Comenzó a rezar, pero esto, en vez de calmar las cosas, solamente las empeoró. De pronto, escuchó cómo la puerta que da a la entrada de su cuarto se abrió. Mi mamá se encontraba dándole la espalda y prefirió quedarse así. No sabía muy bien qué estaba pasando, pero simplemente continuó rezando, cuando de pronto escuchó la voz de mi papá. Hola amor, ¿cómo estás? Mi mamá sintió cómo se le erizó la piel. Esa era la voz de mi papá. Sí, pero
Mi papá no llegaba hasta el día siguiente. ¿Víctor? ¿Eres tú?, preguntó mi mamá. Así es. ¿Pero qué no llegabas mañana? Una parte de ella quería creer que sí era su esposo con el que estaba hablando, pero muy en el fondo sabía que este no era el caso. La forma en la que esa cosa hablaba era carente de emociones, como si algo pudiera replicar la voz de una persona a la perfección, pero no los sentimientos tras ella. Aquí estoy, le dijo a mi papá. Mi mamá decidió ya no contestarle a lo que sea que fuese eso y simplemente volvió a rezar. Así fue por unos cuantos segundos hasta que de pronto escuchó como lo que sea que estuviese en la entrada empezó a acercarse a la cama y se metió en ella. Sintió como unos brazos la empezaron a rodear, como si la estuvieran intentando abrazar. Esto le perturbó mucho, pero continuó rezando y rezando hasta que afortunadamente se dio cuenta de que la sensación de cómo la agarraban se iba disipando. Cuando por fin dejó de sentir algo, se atrevió a voltear, pero no había nada. Al día siguiente llegó mi papá de su viaje y, obviamente, mi mamá aprovechó para preguntarle si de pura casualidad había llegado ayer en la noche, a lo cual mi papá contestó que no y le dijo que esa era una pregunta muy extraña. Hasta el día de hoy, mi mamá sigue sin saber qué fue lo que escuchó esa noche, pero algo me dijo al respecto que se ha quedado conmigo desde entonces. Verán, ella me dijo: Pato, el diablo no se le presenta a la gente mala. ¿Por qué lo haría? Ellos prácticamente ya están de su lado. No, al contrario. Él se presenta a los más devotos, a los que hacen el bien. Y yo estoy segura de que a mí se me presentó esa noche. Esas tres historias son las más grandes y aterradoras que hemos tenido relacionadas a doppelgangers en los últimos años, pero no son las únicas. En otra ocasión, Andrea se encontraba con su en ese entonces prometido en el cuarto de entretenimiento. Mis papás, al estar cansados de siempre recibir visitas, decidieron construir dicho cuarto fuera de la casa. Mientras veían una película, Andrea creyó escuchar la voz de nuestra madre llamándola. Esto era raro, ya que la distancia entre la casa principal y el cuarto de entretenimiento era mucha, por lo que decidió ignorarlo. De seguro lo había imaginado, pero a los pocos segundos su prometido Daniel le preguntó: Oye, te hablaron, ¿no? Esto lo confirmaba. Sí había escuchado su nombre, no fue su imaginación. Me marcó a mi mamá para preguntarle qué era lo que ocurría, pero le dijo que no había nadie en casa en esos momentos, más que ellos. Y aunque la gran mayoría de estas historias pasaron hace tiempo, eso no significa que ya no hayamos escuchado nada de este doble. La última vez que se supo algo de él fue este pasado noviembre del 2025. Fui a mi closet a sacar unas cosas cuando de pronto escuché la voz de mi mamá hablándome desde mi cuarto. El único problema es que el closet está pegado a la entrada. Si mi mamá realmente hubiera pasado a mi cuarto, lo hubiera visto. Y ahora había una voz llamándome desde dentro de este. La primera reacción de uno ante estas situaciones siempre es pensar que tu mente lo imaginó. Así que eso hice. Y cuando me iba a asomar para ver quién estaba ahí, nuevamente algo me frenó. Como la primera vez que no pude entrar al closet de mi hermana, algo me impidió ver qué era lo que estaba en mi cuarto. Era una sensación extraña, como de peligro, como de que algo no estaba bien, por lo que simplemente opté por preguntar: ¿Mamá? ¿Me hablaste? Pero nadie contestó. Salí del closet y como ya era costumbre, no había nadie. Algo que se me hace muy curioso es que mi hermana Clau lleva viviendo en otra parte desde hace unos cuantos meses. Y desde ese entonces, el doble que habita en mi casa ya no se ha disfrazado de ella. Nuestros seguidores tenían una teoría interesante. Ellos creían que, una vez Clau se fuera de la casa, su doble iba a intentar aprovechar para reemplazarla de verdad. Pero afortunadamente, no le hemos vuelto a ver. Así que eso está por verse.
¿Qué onda? ¿Y si el fantasma slash demonio puede imitar voces? Pues imita la de mi mamá y la de Cristina. No manches, no manches. El tema de los dobles es uno que hasta el día de hoy me incomoda. Existe un término llamado uncanny valley o valle inquietante. Es un concepto de la psicología y este describe que cuanto más parecido a un humano es algo que no es humano, más incómodo nos resulta. Podríamos llegar a sentir rechazo, incomodidad o incluso, en casos muy extremos, miedo. La idea fue propuesta en 1970 por el ingeniero japonés Masahiro Mori. Él observó que los robots tradicionales suelen parecernos curiosos y bonitos, pero cuando un robot intenta imitar al humano casi a la perfección, piel realista, ojos brillantes y movimientos naturales, ocurre algo extraño. Nuestro cerebro detecta que algo no encaja y ese sentimiento de repele es el uncanny valley. Tal vez eso es lo que hace que este tema sea muy aterrador para nosotros, porque claramente hay algo que no es humano haciéndose pasar por uno. En la actualidad existen miles de TikToks de personas haciendo sketches de terror utilizando esta trama, y la verdad es que cuando los veo, sí los encuentro aterradores. ¿Quién sabe si este es un nicho o un tropo que se irá despopularizando con el tiempo? Pero por lo pronto tendremos que aprender a vivir con él, así como yo he tenido que aprender a vivir con el doble que vive en mi casa. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con alguien a quien crean que también le pueda gustar. Quiero agradecer a los miembros del canal que hacen de todo esto posible. Como siempre lo menciono, Patos Potions es un proyecto muy ambicioso. El mantenerlo a flote es costoso y difícil, pero es gracias a ustedes y a todas las personas que comentan y están suscritas que el equipo de Patos Potions y yo nos motivamos día tras día para traerles el mejor contenido que podamos. Si gustan apoyar, les pido por favor consideren unirse a los miembros del canal, pero si no pueden, les recuerdo que también pueden apoyar pasándose por cualquiera de mis otros canales. Tenemos Pato RMZ, en el cual reacciono a chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores. Patos Games, en el cual juego exclusivamente videojuegos de terror. Y Patos Bots, donde subo todas mis transmisiones que hago en Twitch sin ninguna especie de corte. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. Si gustan pasarse, no olviden decirnos que vienen de Patos Potions para darles una increíble bienvenida. Y por último, también les recuerdo que tengo un podcast llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Todos los links los encontrarán abajo en la caja de descripción. Y no olviden que si ustedes quieren que su historia sea contada en este canal, pueden enviármela al mail que están viendo en pantalla. Cada mail que me llegue será revisado con mucho cuidado. Y si encuentro alguna historia de la que pueda sacar un video, con mucho gusto lo haré. Me retiro, no sin nuevamente agradecerles por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.